Shalom. Que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. De camino hacia Shavuot, contando la semana, los Shabbat, hasta llegar al séptimo Shabbat y el día siguiente recordar, conmemorar, celebrar Shavuot. La convocación que el Todopoderoso ha establecido como señal de su pueblo y de él. Y entrando, ¿verdad?, en este proceso en donde siempre trae esto a mi memoria, de hace ya varios años, de verme en el mismo proceso en el cual estuvo el pueblo de Israel cuando salió en el desierto. Y sabemos que en las profecías, uno de los profetas dice: llegará el tiempo en donde ya no se recordará la salida del pueblo de Israel, no nos ha sacado de Egipto, sino que nos ha recogido de todas las naciones. Pero eso tiene mucha relevancia, pero no anula lo que nos enseña toda la Escritura, que fue inspirada por el Espíritu de Santidad para redarguir, para enseñar y capacitarnos para toda buena obra. Así que aquello sí tiene su cumplimiento, tiene su contexto, tiene su enseñanza, de la cual todos nosotros somos partícipes, porque gracias al cumplimiento de la profecía en el Mesías Yeshua, hemos sido atraídos hacia el santuario, hacia el altar, para limpiarnos de toda inmundicia, de todo pecado, de todo lo que nos impedía tener el acceso hacia aquel que es el que nos trae salvación y vida eterna. ¿Y por qué en lo personal veo este recordatorio de camino hacia Shavuot? Primero porque creo que tal vez porque no lo escuchaba, y en una de las veces que estuve estudiando, pues todo por eso me ha ministrado sobre entrar en esa vida, obviamente desde mi generación en la que estoy, pero tratar de entrar en la vida de lo que posiblemente, y con el poquito conocimiento del contexto del pueblo de Israel, porque solamente nos quedamos en Pesaj. Y se nos olvida que Pesaj es el comienzo de una vida nueva. Y entonces, al ver ese espejo en el cual estamos viendo a este pueblo, en el cual cómo vivieron esa vida nueva después de haber sido liberados de la opresión, pues tenemos una idea de cómo nosotros también podemos observarnos, mejorar, para no caer en el mismo error que cometieron muchos de ellos, y para imitar lo que ellos hicieron en el Mesías Yeshua. Porque, como, ¿verdad?, hemos traído en otras ocasiones, lo traeré en esta ocasión. Primera de Corintios capítulo 10. Estas cosas, hablándole Shaul a la comunidad de los Corintios, les está hablando de que tenemos que hacer algo, y es no ignorar.
Y es algo que, por lo menos, ¿verdad? Creo que en una ocasión hablé también sobre eso, que es importante nosotros no olvidar para bien. O sea, no olvidar para revivir eso, para volver a tener ese rencor o algo. No, no. No ignorar en el contexto del cual vamos a estar hablando. No ignorar los errores de tu pasado para que no los vuelvas a cometer. Y eso es lo que Shaul le dice a esta comunidad. No quiero que ignoren, hermanos, o sea, para que no se jacten, lo que ya sucedió con el pueblo que fue libertado. No ignoren que todos nuestros padres estuvieron bajo una nube, bajo la cobertura del cielo. Todos atravesaron el mar, fueron guiados por el Todopoderoso. Todos en Moshe se sumergieron en la nube y en el mar. Todos comieron de la misma comida espiritual. O sea, todos fueron partícipes no solo de la liberación del pueblo de la opresión, sino también partícipes de esos beneficios que trae esa vida nueva, en donde comienzas a alimentarte espiritualmente para crecer. Todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca, que esto es un misterio, un código que les seguía, y esa roca era Mesías. Sin embargo, a pesar de que todos bebieron, todos comieron, todos fueron partícipes, todos estaban bajo la cobertura del cielo, sin embargo, Elohim no se agradó de muchos de ellos, pues sabemos que quedaron postrados en el desierto. O sea, no todos alcanzaron o llegaron a la meta. No todos llegaron a, a mantenerse firme en la promesa hasta el final. ¿Y por qué dice que sucedieron estas cosas? Sucedieron estas cosas como ejemplo para nosotros, los que vivimos hoy, para que y aquí cataloga ciertos puntos en donde nos podemos identificar tal vez en alguno de ellos. Porque algunos pueden decir, pero es que yo no soy codicioso. Ok, no eres codicioso. Pero esa codicia tienes que indagar y buscar realmente la raíz de eso para que puedas ver que posiblemente pueda ser que estemos codiciando y no nos estemos dando cuenta, porque de eso mayormente es lo que se va a tratar esta reflexión, de las cosas que hacemos pero que no nos damos cuenta. Y dice, como lo codiciaron ellos. Y sabemos cuáles fueron una de las cosas que ellos codiciaron. Muchos de ellos que fueron, que empezaron, ¿a qué? A codiciar, ¿qué? Lo que tenían en Egipto. Queremos carne. Queremos estar ya en la tierra. Queremos ya vivir en el auge. Queremos ver las promesas ya cumplidas. Ya estoy cansado de estar siguiendo y no ver nada. Quiero la recompensa ya. Y otros que no sean idólatras, como algunos de ellos, como está escrito, se sentó el pueblo a comer, a beber y se levantó a divertirse. Y sabemos que estos son eufemismos que utiliza el escritor para no describir lo aberrante que fueron
los actos que se cometieron en ese momento, que hicieron un becerro de oro, lo mandaron a hacer, y vuelvo y recalco, cosas que hacemos y no nos damos cuenta, porque ¿qué fue lo que ellos proclamaron? Mañana tendremos Hag, una festividad en el nombre de Yuhevahé. Mañana tenemos festividad para el Todopoderoso. Pero no estaban dándose cuenta que lo que estaban era idolatrando. Por eso todo esto lo vamos a conectar con algo que se estudia en el día de hoy, ¿verdad? Muchos lo siguen, otros no lo siguen. Pero es interesante que la parashá que muchos estudian hoy, que es Metzorah, juntamente con la otra parashá que viene antes, es una parashá que nos conecta con el tiempo, con la ocasión, con lo profético y el espejo en el cual todos nos tenemos que ver. Porque hay cosas que hacemos y no nos damos cuenta. Entonces este pueblo estaba actuando supuestamente en el nombre del Eterno, a favor del Eterno. Moshe no está, pero nosotros seguimos en lo de nosotros. Hicieron partícipe a un cohen de sus acciones y comenzaron ¿a qué? A idolatrar. Divirtiéndose, alegrándose, sintiendo la euforia de su gozo supuestamente. Y otros, dice, ni practiquemos la fornicación como algunos de ellos la practicaron y cayeron un solo día 23,000 personas. Cuando, ¿qué? Cuando ellos comenzaron ¿a qué? A dejarse influenciar por todas esas madianitas que según el consejo de Balaam, les dijo, ¿y qué sucedió? Que tuvo que venir el hijo de Aarón, Pinhas, a parar la plaga. Así que estos son espejos que nos vemos en donde a veces estas cosas están en nuestro corazón. Y por eso no nos podemos olvidar de esta introducción, si se podría decir así, de esta reflexión, porque vamos a ver cómo lo que dice la parashá, trayéndola a una de muchas enseñanzas que tiene profética, con el mensaje de nuestro Rey Salvador, el Mesías Yeshua. Porque nosotros vamos de camino a Shavuot, como estas personas andaban en un desierto y iban de camino hacia la tierra prometida, como nosotros estamos hoy en día. Sin embargo, en el caminar y en el proceso, sabemos que muchos, al igual que ellos, se van a quedar por alguna de estas condiciones. Como el Mesías dijo en una de sus enseñanzas, la semilla cayó en buena tierra, otra cayó en espino. ¿Por qué hay unos que, por estar codiciando lo de este mundo, otros porque son que quieren las cosas rápido, no dejan que la semilla dé el fruto? Ni tentemos a Yuevehei como algunos de ellos lo tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuren como algunos de ellos que murmuraron y perecieron por el destructor. Estas cosas le sucedieron como escarmiento y se registraron como una advertencia para nosotros, que vivimos en el fin de los siglos. Así que si alguno piensa que está firme, mire que no caiga. Que no caiga en qué, porque
Estamos viendo en el contexto las posibles circunstancias, enfrentamientos en los cuales nos podemos enfrentar y cómo o con qué actitud tenemos que nosotros actuar para mantenernos firmes y no caer en el mismo ejemplo. Y traigo esto porque en el ambiente en el que nos movemos, que es queremos el Mesías Yeshua, entendemos que la Torah está vigente porque la Torah es toda la palabra que sale de la boca del Todopoderoso. Entendemos qué significa, porque por ejemplo en este caso habla de la Torah del leproso, de la Torah de la mujer que cuando tiene un niño. Sabemos que eso no le aplica a todos, le aplicaba a los que les tocaba. Y había unos procedimientos, pero que ahora que nosotros entendemos esta Torah a la aplicación en el Mesías Yeshua, la entendemos conforme al nivel y la madurez que tenemos cada uno de nosotros. Así que nosotros en este caminar, en este peregrinar de camino hacia nuestra tierra prometida, como dice en la carta a los hebreos, puesta nuestra mirada en el autor y consumador de la fe. Porque nosotros estamos esperando que unos cielos nuevos y una tierra nueva. Como Abraham, que entendió que estaba esperando la celestial. Así que una cosa es la aplicación profética y otra cosa es el pensamiento literal que muchos a veces quieren minimizar. Y dice, no les ha venido ninguna prueba que no sea humana, pero Elohim es fiel y no dejará que reciban pruebas mayores de las que puedan soportar, sino que junto con esa prueba dará la salida para que puedan resistir. Por lo tanto, amados, no sean idólatras, sino sean sensatos. Juzguen ustedes mismos. Y está hablando de ese contexto, ¿verdad? De la copa de bendición en la que bendecimos, en la participación del cuerpo del Mesías, que lo hicimos en Pesaj, en el pan, que también lo hicimos en Pesaj, en el que somos uno. ¿Por qué? Porque trayendo, ¿verdad? El contexto de esta reflexión, aplicándola con las palabras del Mesías y con lo que vamos a traer como resumen de esta parasha que se hablaba o se habla o se estudia esta semana, hay cosas que nosotros hacemos y no nos damos cuenta y pensamos que es normal. En una ocasión el Mesías comenzó a andar con los discípulos y se enfrentó con unos escribas y unos fariseos en Jerusalén. Y esto aparece en Mateo capítulo 15. Dice, se acercaron a Yeshua ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciéndole, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo, ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Elohim por su tradición? Porque Elohim mandó, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o a madre muere irremisiblemente. Pero ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Elohim, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así ustedes han invalidado el mandamiento de Elohim por su tradición. Hipócritas. Bien profetizó Yeshaya, que es parte de la Haftará de esta parashá, una de las porciones de este libro del profeta Isaías, cuando dijo, este pueblo de labios me honra,
mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honra enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Y comienza esto, ¿por qué le está diciendo? Porque trayéndolo a nuestro contexto actual y lo que vemos que podemos mejorar y que estamos haciendo y no nos damos cuenta, a veces lo que he venido trayendo desde hace varios videos atrás. ¿Cómo comenzamos nosotros a descalificar a nuestro hermano por nuestra tradición, por nuestra costumbre, por nuestra supuesta interpretación de la Escritura? Y están esos debates de que pesa, que si se comió matzá en la cena, si no se comió, que si lo hizo el día de pesa o no lo hizo el día de pesa, que si está circuncidado, que si no está circuncidado, que si eran 4 copas, que si era una sola copa, que si se bebe el vino con alcohol, sin alcohol, que si tienes sí, si no tienes sí, si tienes kipa, si no tienes kipa, que si te reúnes conmigo o eres de los del otro. Y comenzamos a descartarnos unos a otros, enseñando doctrinas en vez del mandamiento. Porque cuando tú descalificas a otro hermano, que Mesías fue el que murió por él, y que por la gracia del Todopoderoso es que es salvo, y tú te crees más santo que él porque crees que tienes más conocimiento que él, o porque crees que aplicas la Escritura mejor o correctamente, y él no, comienza a estar de una u otra manera teniendo esto que leemos en la parashá. Porque en esta parashá, que en resumen, el contexto, ¿qué es lo que trae? La Torá de aquel que le aparecía una mancha o una lepra, cómo el cohen tenía que diagnosticar cada una de ellas. Y lo declaraba impuro o lo declaraba puro. Pero no era para descartarlo. No era para minimizarlo. Lo sacaba del campamento, pero no era para siempre. Es como que de momento tú te encuentres perdón, en un escenario donde te quedas, esperemos que nunca suceda, perdón, te enfermas y llega el momento en el que te ponen en cuarentena y te alejan y le dicen a tus familiares no pueden visitarlo físicamente por el momento. Es porque el doctor o el médico te está menospreciando, te está descartando, te está minimizando o te está ayudando a que tu salud se recupere lo más pronto posible, y la visita de uno de tus familiares puede empeorar o interrumpir el proceso de recuperación. Y así como el doctor examina y evalúa la situación del enfermo, del paciente, cada vez que tenga la oportunidad, así mismo también el cohen lo hacía cada 7 días, iba y evaluaba. Y eso nos trae, a mí en lo personal, me trae esa enseñanza de ¿qué? De lo divino. Porque el cohen esperaba, solamente hacía el diagnóstico, pero en el proceso de esos días en los cuales el cohen no estaba viendo a ese paciente, era la oportunidad de ese paciente, de ese leproso, como se le llama, de ese leproso, en arreglar lo que tenía que arreglar con el Eterno. Eso era la llamada de atención que el Eterno le daba a los leprosos, a la persona, para que prestara atención. ¿Por qué? Porque posiblemente estaban haciendo o tenían ciertas cosas que estaban haciendo, no estoy hablando en todos los casos, pero trayéndolo a la enseñanza de nuestra vida hoy, y a lo que quiero que reflexionemos, estar haciendo cosas que no son agradables al Eterno, pero que no nos damos cuenta, y el Todopoderoso tiene que llamar nuestra atención por algún medio. Por algún medio.
Y a veces esos medios, en el 99.9%, los medios que el Eterno utiliza para llamar nuestra atención a nosotros, en lo personal como ser humano, no nos agrada. No nos gusta, no nos agrada. Hace poco hablé con un compañero de trabajo que si es la voluntad del Todopoderoso, esperemos que lleve sanidad sobre su cuerpo, un milagro que no solamente transforme su físico, sino su vida y entregue su vida totalmente al Eterno. Y tiene una situación de salud que no es muy alentadora. A nadie le gustaría estar en una situación como esa. Y mientras me hablaba, yo se lo dije. Le dije, es que la Escritura habla claro. De una y de dos maneras le habla el Señor a los hombres, pero el hombre no entiende. No entiende. Y lo que no nos hace entender es el endurecimiento del corazón. Así lo describe la Escritura. Cuando no queremos reconocer lo que todos están viendo, obviamente. El rencor o la soberbia o el orgullo, eso podemos estar haciendo algo incorrecto y no nos damos cuenta. Pareciera que es como un síndrome de ceguera que solamente te están tapando los ojos a aquel que la tiene. Porque cuando tú estás descartando a los demás porque no piensan igual que tú, estás ciego en ese aspecto de no entender que el que dio la vida por ti y por ellos es el Mesías y no tú. Tú bien puedes decir, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, no estoy de acuerdo con este hermano o con esta hermana en esta interpretación, considero que deben de mejorar, pero de ahí a descartarlo, de ahí a menospreciarlo, de ahí a minimizarlo, de ahí a tratar de avergonzarlo, de ahí a creerte mejor que esa persona, aunque lamentablemente eso es lo que sucede, porque a veces el orgullo hace que nos pongamos un velo y estemos todo el tiempo a la defensiva. Y aunque lo que nos estén explicando lo estemos leyendo nosotros mismos, comenzamos a minimizar lo que nos están diciendo es que tú te crees mejor que yo. Es que tú te crees ahora el mejor intérprete. Es que porque tú dices 3 palabras en hebreo, ahora te crees que te las sabes todas. Es que tú no, estás minimizando mi testimonio, mi vida de proceso en el Evangelio. Y nadie está hablando de eso, pero todo eso lo usan como excusa para no ver la mancha que tienen y que solo a veces es el mismo Todopoderoso el que se la tiene que enseñar de una manera única para que ellos la vean. Y lamentablemente a veces tenemos esa mancha y que comenzamos a buscar excusas. No, eso viene del enemigo, eso viene del adversario. No, yo no tengo eso se me va ahorita. Eso después. Igual, como aquel que de momento está enfermo y la esposa o el hijo o el esposo le dice, o el papá le dice, oye, estás enfermo, vete a chequear. No, yo no estoy enfermo, eso es y busca cualquier excusa hasta que después no tiene más remedio y lo llevan al hospital y le dicen, oye, hubieses venido antes, ya llevas una semana en esto. Y así el Todopoderoso a veces, en la mayoría de las veces, tiene que trabajar con nosotros. Y este proceso de lo que habla en esta parasha, habla del procedimiento en el cual el Todopoderoso trata con su pueblo, con nosotros, en este peregrinar, en el cual tenemos que empezar a analizar y con esa humildad de decir, ¿qué estoy yo haciendo? ¿Qué señal tal vez el Eterno me está dando de hace varios días, hace varias semanas, para llamar mi atención, para que yo rectifique, para que yo reconozca, para que yo me doblegue para encontrar la salvación o la sanidad
y yo no lo quiero ver o no lo quiero reconocer, porque a veces sí lo ven, pero el orgullo se mete entre medio y nos dice, no lo reconozca, porque si lo reconoces, eh, te estás minimizando, te estás doblegando y tú no te puedes doblegar porque tú eres grande, porque tú eres único, porque les vas a dar ventaja. Y por eso el leproso, cuando estaba declarado impuro, tenía que dejarse crecer el bigote y decirle a los demás, estoy impuro. Muchos lo pueden ver como un desprecio, no. Eso es para que tú que no estás leproso, tú que no tienes es que decimos leproso, pero sabemos que eso era una enfermedad que solo el Eterno la sanaba. Eso que tú estás viendo en tu hermano, esa deficiencia, esa debilidad, esos errores, esos pecados que tú estás viendo en el otro, no es para que te esponje y te engrandezca. No era para que cuando el leproso tú lo vieras fuera del campamento haciendo eso, tú te echaras a reír y dirías, ah, mira, se lo buscó. Se lo buscó, yo se lo dije, qué bueno para que aprenda, nunca me quiso hacer caso, no. Es para que tú clame, ruegue, llore y entienda que si está firme, mire que no caiga. Y para que cuando el débil en la fe venga donde ti, no lo recibas para contender, sino para que busquemos una unidad. Para que cuando tú estés y veas al otro, te veas en el espejo y ruegues al Todopoderoso por su vida, porque mientras más se sumen, mejor. O sea, mientras más hayan sano, mejor. Entonces, si tú antes estabas leproso y el Eterno te libertó, te sanó, te limpió, ¿por qué tú no desear lo mismo hacia tu hermano? Porque habló algo que a ti no te gustó de ti, porque no te gusta cómo él le sirve al Señor, porque crees que la salvación ahora tiene un club élite en donde tú te mereces pertenecer a él por el conocimiento que tiene. No. Y hay algunas cosas que hacemos en las cuales no queremos reconocer. Y una de las que me he dado cuenta es el minimizar a otros para creernos, para alabarnos. Y eso no es honesto. Eso no es honesto. Cuando tú hablas, o sea, de otra persona y la minimiza, sea con razón o sin razón, no fue lo que el Eterno nos mandó a hacer. Es lo que tú crees y entiendes basado en tu cultura, basado en la raíz tal vez que tienes de amargura o tal vez en la raíz que tienes de descontento o tal vez tienes alguna frustración, una envidia que tú no quieres ver, pero que otros la están viendo ya. Pero tú crees todavía que estás limpio. Y esto no significa, por eso digo, estos leprosos o estos que le parecía esta mancha, no significaba que no estaban salvos. No significaba que ellos habían perdido la participación de las promesas de Israel, no. Era un aislamiento provisional para que volvieran a reintegrarse. Entonces, cuando tú lees en la Escritura claramente que el Todopoderoso, por medio del Espíritu de Santidad, habla por medio de los discípulos y dice claramente, oren por todas las autoridades. Uno se pone a comparar las autoridades cuando uno estudia un poco y ve el contexto histórico y cómo era la vida de esos emperadores de Roma y de los asirios
y de todos esos de los que el pueblo de Israel llegó a estar bajo la autoridad de ellos, eran tal vez 50 veces más autoritarios y deshonestos. Y se podría utilizar la palabra malo, porque malos somos todos, solo en el Todopoderoso es que nos está dando una nueva oportunidad, una vida nueva. Pero eran peores que los de ahora, en cierto aspecto, porque no estaban tan limitados como los de ahora. Los de ahora tienen sus supuestos, que viene de eso, por eso fue que se empezó a crear, para, para, para limitarle el poder al emperador. Estaban los senadores, todos ellos. Pero, o sea, el que tenía el poder del ejército y todo eso le pasaba por encima a todos esos senadores y los compraba y hacía lo que le daba la gana con quien fuese. Sin embargo, el Eterno dice, oren por las autoridades, por todas ellas, porque el anhelo y el deseo del Eterno es que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Y cuando tú lees eso y escuchas a muchas personas que si alabando, glorificando y tapándole todas las manchas al pueblo de Israel actual, que no es el pueblo del Eterno, el pueblo de Israel físico que tú ves actual, que está ahora mismo allá en Israel físico. Cuando tú ves haciendo todas esas cosas y haciéndolos entre comillas santos y tapándole todas las debilidades o dificultades que tiene, ahí dices, tú no eres honesto. Porque tú tienes que entender que esa gente que está manejando ese gobierno y ese país no está buscando lo que Yeshua nos dice que busquemos. No lo está buscando. Nuestro reino no es de este mundo. Ellos están buscando las cosas terrenales y de aquí, de la tierra de aquí y de todo. O sea, y no es que los minimicemos ni que les deseemos, no, al contrario, oramos por ellos para que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Y cuando tú escuchas a otro desprotejando toda clase de palabra deshonesta sobre este pueblo de Israel físico y haciéndolo el Satán del mundo, también estamos siendo deshonestos, totalmente. Porque eso significa que estás diciendo ellos son más malos que su adversario. Y cuando tú escuchas o estudias un poquito de historia y tú quieres ser imparcial, como dice la Escritura, te das cuenta de que no hay uno más malo que otro. Todos están cortados por la misma tijera. Te podrá gustar uno un poquito más que el otro por las razones personales que tenga. Eso es otro cantar. Pero si tú eres honesto, tú te tienes que enfocar en lo que se nos ha llamado a hacer, a hablar del Evangelio, a explicar el Evangelio, a mostrarle el Evangelio, sea una persona, sea dos, sea tres, a quien sea a ti mismo en el espejo. Pero seamos honestos, nuestra oración por Israel es para que todos alcancen la salvación. Y nuestra oración por todas las naciones es para que todos lleguen al conocimiento de la verdad. A todos los estadounidenses, americanos, africanos, chinos, japoneses, iraní, iraquí, Turquía, Rusia, Ucrania, eh, todos los latinos, todos los europeos, todos los de Asia, o sea, el universo completo, todo aquello que hemos sido creados por el Eterno, que en su misericordia, yo sabemos que no todos van a ser salvos, pero nuestra oración al Rey que da la salvación es para que todos lleguen al conocimiento de verdad. Y Él, que es el que decide, sabrá a quién extenderle su salvación y sabrá quién realmente la ha rechazado. Pero nosotros que estamos en este caminar, de camino hacia Shavuot, en este peregrinar, tenemos que darnos cuenta que así como nos enseña en esta parasha, tenemos que ver qué manchas hay en nuestra que no nos estamos dando cuenta. En esta conversación
en esta conversación en la que Yeshua tiene, que les dice, ustedes han quebrantado el mandamiento de Elohim por su tradición. Y sigue hablando, le dice, llamando a la multitud, les dijo, oigan y entiendan. No todo lo que entra contamina al hombre. No todo lo que entra en la boca contamina al hombre. Mas lo que sale de la boca, esto es lo que contamina al hombre. Entonces se le acercaron los discípulos y le dijeron, sabemos que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra. Pero respondió y les dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desgarrada. Déjalos. Son ciegos, guías de ciego. Y si un ciego guiare al otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo, Kefa le dijo, Pedro, explícanos esta enseñanza. Yeshua dijo, ¿también ustedes están sin entendimiento? ¿No entienden que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto es lo que sí contamina al hombre. Porque de los corazón salen los malos pensamientos. Cuando tú tienes un mal pensamiento de otro ser humano que fue también creado a imagen, semejanza del Eterno, tú tienes que examinar tu corazón. Cuando tu pensamiento arraigado por una raíz de amargura que no quieres ver y una mancha, y tú deseas que a un país lo destruyan y que el otro sea el que haga y deshaga con el otro país solamente porque a ti te plazca, solamente porque tú tienes un afín al otro o porque no te gusta la soberbia o lo que sea del otro. Examina tu corazón, porque tu corazón debe ser que tu pensamiento salga, que el Mesías venga y gobierne y reine sobre nosotros en la Jerusalén celestial. Esa es nuestra esperanza. Cuando sale de los homicidios, los pensamientos que salen de nuestro corazón, los homicidios, cuando tú hablas mal a tal punto que eso hay una enseñanza dentro de la enseñanza del Talmud que cuando tú ofendes a tu hermano y lo avergüenzas en público es como si lo estuvieses matando. Por eso se considera eso como un asesinato, un homicidio. Los adulterios. Cuando tú estás en esa mentalidad de serle infiel a tu amiga, a tu amigo, a tu papá, a tu mamá, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Porque solamente pensamos que el engaño es hacia tu pareja, no. Cuando tú estás pensando en adulterar la escritura para crear tu propio Dios a tu imagen y semejanza, en vez de tú ser imagen y semejanza de Él. Las fornicaciones. Cuando crees que puedes brincar de aquí para allá y quedar bien con todos, como el pueblo de Israel, que así se le dice, tú fornicaste con todas las naciones, o sea, que hiciste, le abriste las puertas a todas las naciones y todo sistema o toda tradición, cultura que te impuso o que te invitó, tú participabas en ella con tal de mantener la paz con todos ellos. Y aceptaste hasta los dioses de ellos por conveniencia. Los hurtos, los falsos testimonios. Y esto es importante porque hablando un poquito de esto de la política, lo he dicho varias veces, yo estoy convencido que ni yo, ni el 95%, por poner un ejemplo, el 95% por ser reservado, de los que vemos qué es lo que está sucediendo en estos conflictos que estamos viendo,
ninguno sabe exactamente qué es lo que está pasando. Solo lo que nos permiten transmitir. No, que si hay otros canales alternos, que también... No. Canales alternos, que eso es un cuento que nos hemos comido. Canales alternos de personas como usted y como yo, que son los que buscan un poquito de información porque ven un video que le transmiten a alguien de allá o se meten en un canal del otro. ¿Sabías claramente que cuando tú te pones a indagar, muchas de esas personas son personas pagadas por cualquiera de los dos bandos para que promocionen su agenda, diciendo que ellos son las víctimas o que ellos son los defensores o que ellos son los que están arrasando y los demás son los que están suplicando? Sin embargo, muchos de nosotros los creyentes que decimos que tenemos el discernimiento y el Espíritu de Santidad, nos hemos comido el cuento y hemos caído en ese juego de estar hablando de política y de cuánta cosa hay, basado en porque nadie está allí físicamente con el jefe de la milicia de un país o del otro, viendo realmente el informe que le están trayendo de los supuestos barcos que han hundido o los supuestos barcos que le han hundido a ellos. O sea, ese resumen que ellos ven, que es el real, no es el mismo que tal vez tú ves que se para él a decir allí, a hablar en la prensa. Sea de cualquier otro lado. Unos más mentirosos que otros tal vez. Y solamente lo que nos transmiten. Y siempre me acuerdo de ese documental que vi donde traen a los mismos actores principales, no un cuento de vieja, diciendo después de muchos años cómo fue esa guerra y cómo ellos mismos se hablaron y se quedaron ellos mismos callados y decían, en las noticias decían una cosa, pero ya nosotros estábamos arreglados en quién se iba a repartir qué cantito. Entonces nosotros no sabemos nada de eso. No, ¿sabe? La mayoría de las veces eso es lo que sucede. Se reúnen ellos allá a miles de distancias de nosotros, a hablar y a repartirse las tierras que no son de ellos, que son del Eterno, pero a repartirse quién es el que se va a quedar con tal, con qué tal y qué le beneficia al uno, y vamos a ver, quédate con este. Nos hacemos los brutos, que estamos peleados, que nos vamos a olvídate, tiramos 4 bombitas por allá y por acá, pero en real, la real, esto es lo que va a pasar. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y nos ciegan y nos entretienen a nosotros escuchando 4 cosas, de las cuales si uno las va a escuchar con el discernimiento para entender un poco de en qué es lo que se está meneando, entre comillas, pero orar que sea el Todopoderoso el que nos ayude a mantenernos firmes en medio de este peregrinar. Porque podemos caer en eso, en estar dando falso testimonio de un país o de otro país o de una persona que no conocemos, que solamente lo que estamos hablando es lo que los canales de televisión de desinformación nos quieren decir de esa persona o del otro, y nosotros comenzamos a escuchar un canal que la tiene con el presidente o con el gobernador o con el ministro o con quien sea, y comienza a decir 4 verdades negativas de él, y a nosotros ya no cayó mal el hombre. Pero no lo conocemos y comenzamos a dar falso testimonio y a tergiversar las palabras que él dice para nosotros alimentar ese rencor o ese desagrado que tenemos hacia esa persona. ¿Y caemos en qué? En estas 2 cosas, en los falsos testimonios y en las blasfemias. Y estas cosas realmente son las que contaminan al hombre. Porque podrás serte el más religioso del mundo, comer las manos, lavarte, hacer la tevilá, hacer
todo el procedimiento de decir, no, yo guardo el Shabbat todos los días, las festividades ahí, yo soy santo, yo oro, yo ayuno, yo aquello, yo lo otro, mira, soy un ejemplo y aquello y lo otro, pero por fuera, por dentro tal vez tienes cosas que no quieres ver, que no quieres ver. Y tenemos que para eso llegar a la humildad. A la humildad. Como esta mujer, que sí es lo que sigue en el otro relato, que se encontró, esta mujer de la región de Tiro y de Sidón, que no era de Israel, y sin embargo, ¿qué dice? Cuando el Mesías le dice, no, yo no puedo darle el pan de los hijos, porque yo he sido solamente enviado a la casa de las ovejas perdidas de Israel. Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de la mesa de sus amos. Reconoció que solo en el Mesías había esa sanidad. Cuando el Mesías comenzó a sanar a estas personas que tenían esta condición, todos tuvieron que entender que había un cohen más encima y por encima de todos aquellos terrenales, que solamente tenían que observar y mirar y esperar si el Todopoderoso le placía perdonar, sanar, restaurar la salud de esa persona. Aquí el Mesías dice, el Espíritu del Eterno está sobre mí y me ha enviado a esto. Me ha enviado a esto. Y para eso no hay acepción de personas. Si tú estás haciendo acepción de personas porque tú eres de un país y el otro es de otro país y tú piensas que tu país, la etnia es más pretty, más mejor, más calidad, más pedigrí que la del otro, examínate. Si piensas que por tu color eres mejor que el otro, examínate. Si piensas que por tu conocimiento bíblico eres mejor que el otro, examínate. Si piensas que por guardar Shabbat eres mejor que el otro, examínate. Si piensas que porque comes kosher y el otro no, eres mejor que el otro, examínate, porque nosotros estamos para bendición, para que los demás se acerquen al trono de justicia, al altar que purifica. Al altar es interesante porque al altar le decían un nombre y era el Libanón. ¿Por qué? Porque era el lugar donde se limpiaban los pecados. Porque Libanón viene de la palabra Labán, que es blanco, donde se blanqueaban las impurezas y los pecados. Y así como en Bereshit, en Génesis, salió el Adán, lo sacaron de el jardín, o sea, lo sacaron del lugar santo donde estaba morando por su impureza. Así también sacaban a quienes, a los que tenían esas manchas del campamento. ¿Para qué? Para que se pusieran en un estado de reflexión, examinar su vida, el Eterno los pudiera sanar, perdonar y restaurar. Y la actitud también era para probar el corazón de los que todavía estaban en el templo y en el lugar santo, para a ver si se mantenían orgullosos y clamaban, como una ocasión hizo el pueblo de Israel cuando la tribu de Benjamín iba a ser eliminada. Se pusieron a reflexionar y dijeron, ¿cómo puede ser que falte una de las 12 tribus de Israel? Pues así también nosotros tenemos que examinarnos. ¿Cuál es nuestro pensamiento hacia aquel que todavía no ha entrado? Pensamiento de que están perdidos y vélate que lo que te va a tocar el día del juicio, Padre, ten piedad de esta persona, de mi familia y del que no es mi familia, y tráelo al redil. Se le ve la mancha, se le ve la lepra, como decimos en nuestro país, de aquí a San Juan. Pero mi anhelo y mi deseo es que esté al lado mío
alabando y glorificando tu nombre. Porque a veces solamente pensamos y queremos que ese derecho o ese beneficio le alcance a nuestra familia o a los con los que nos llevamos bien. Por eso debe de ser el anhelo y el deseo de nosotros para todo. Para el israelita, para el no israelita. Para el de allá de Irán como el de Estados Unidos. Como el de China, como allá también al de Kuwait. Como el ruso, igual como el ucraniano. Igual como el de Taiwán. Igual como el africano, igual como el mexicano, igual como el puertorriqueño, igual como el panameño, igual como el de Europa, igual para todos, porque la salvación está para todos. De tal manera amó el Todopoderoso al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel, no dice el israelita nada más, no dice aquel que sabe más de la escritura, no. A uno de los que sabía mucho de escritura le dijo, ¿cómo tú siendo maestro de Israel y no entiendes estas cosas, que tienes que nacer de nuevo? Pues examínate si tú lo que tienes es solo conocimiento o si tienes realmente el amor del Eterno para desear y anhelar que aún aquel que tú consideras tu enemigo llegue al conocimiento de la verdad. Ese es el corazón que el Eterno puso en David. Cuando aún Shaul lo perseguía, decía, él fue escogido por el Eterno. Y mi anhelo y mi deseo que sea el Eterno el que trabaje en su vida. Shalom, Urajá, Lecolán, paz y bendiciones a todos. Ay, tate.